veían en el Medio Oriente antiguo. Los animales que salen en la Biblia aún existen hoy en día, aunque es cierto que algunos ya no existen en la zona, como es el caso de los leones, pero los exploradores de hace unos siglos hablaban de ellos. No hay duda de que aunque no existan hoy, sí existían en la antigüedad. El libro de Mormón cuenta que los hijos de Leví exploraron el continente americano después de llegar a él. El primer libro de Nefí 18 dice así: había bestias de toda clase en los bosques, estaban la vaca y el toro, el asno, el caballo y la cabra. El segundo libro de Nefí 12:7 dice así: la tierra también está llena de caballos. Y el libro de Mormón habla del uso de carros alados por caballos en las grandes batallas de decenas de miles de guerreros. Dicho libro también habla de otro aspecto de la cultura como es la agricultura. En Mosía capítulo 9 dice así: comenzaron a sembrar la tierra con semillas de trigo y de cebada. Uno esperaría hallar restos de la clase de plantas y animales que tenían, pero en lugar de eso se ven pavos, llamas y perros. Las plantas son el maíz, los frijoles y la calabaza. El libro de Mormón habla de las plantas que no son, como el trigo y la cebada en la antigua América. Aquí no existía el trigo, ni se veía el ganado de cabras y ovejas. No habían caballos en la época del libro de Mormón, ni tampoco habían elefantes en América. Totalmente ausentes. Los mayas no tenían bestias de carga. No tenían caballos, por ejemplo. La primera vez que se vio un caballo en esta zona fue cuando un hombre blanco vino al galope desde Albany hasta aquí en 1677. Y las historias sobre hombres a caballo en las batallas no pudieron ocurrir en América. Metalurgia y escritura. El libro dice que los nefitas y los jareditas procesaban el mineral en bruto y trabajaban con gran cantidad de metales. El primer libro de Nefí 18:25 dice que la familia de Leví halló muchas clases de metal en bruto, como el oro, la plata y el cobre. Aquí no se usaban los metales como el oro o el cobre, en términos metalúrgicos, tal como se dice en el libro de Mormón, que hace referencia a los fuelles y otras herramientas de la metalurgia. El libro de Mormón concretamente afirma que existía el acero en el Nuevo Mundo. Es muy fácil hallar los sitios donde se fundía el acero, aunque no se encuentran los objetos de acero, y no se ha hallado uno solo de esos sitios que permita afirmar que se fundía el acero. Y lo que es más asombroso sobre los mayas es el hecho de que no usaban los metales. La falta de herramientas de metal en América es algo que pone en un serio problema al libro de Mormón, que afirma que tanto los jareditas como los nefitas tenían armaduras de metal y armas para la guerra, tenían monedas de metal y que tenían placas de metal en las que escribían. El principio del capítulo 19 del primer libro de Nefí dice que Nefí hizo placas de metal para grabar la historia de su pueblo. En el Amán 3:15 se afirma que hay muchos libros y escritos de toda clase que han sido conservados, sobre todo por los nefitas. Una de las cosas que se dice de los nefitas es que era un pueblo que conocía la escritura, pero un pueblo con escritura deja registros, y si ese pueblo no dejó un registro escrito, yo creo que no existió. Y otros registros y recuentos dicen que había cientos y miles de placas y documentos escritos. La idea de que pudo existir un imperio que duró 1000 años, que de hecho sabía escribir, que no dejó ningún rastro histórico de nada, no puede ser posible. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos americanos, entre el 600 a.C. y el 400 después de Cristo, escribieran en placas de metal? No. Se han hallado antiguos escritos de todos los imperios que rodeaban al reino de Israel, aunque no tan abundantes como los manuscritos bíblicos que fueron escritos por los mismos israelitas.
La parte más antigua de la Biblia que ha sido conservada por la arqueología es un breve fragmento, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 24 a 26, descubierto por Gabriel Barkay. En una excavación que yo dirigí aquí en Jerusalén, se hallaron 2 pequeños rollos de plata que están escritas en hebreo antiguo y tienen los versículos bíblicos más antiguos que se conocen y que son de este mismo período, el siglo 7 antes de Cristo. Hemos subido a la montaña de Qumran y esta es la cueva número 1 donde se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en 1947. Todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tal vez el libro de Esther, se encuentran en los pergaminos del Mar Muerto. Se han hecho copias de los libros del Antiguo Testamento a partir de los pergaminos del Mar Muerto entre el 200 y el 100 antes de Cristo. Del Nuevo Testamento en griego hay unos 5.500 manuscritos, en los que sale todo el texto o parte del mismo. De modo que hay muchas evidencias de los evangelios en griego y de las epístolas del Nuevo Testamento que se remontan a una época muy antigua, a solo unas pocas décadas después de que fueron escritas por primera vez. Y en contraste, no hay ninguna copia antigua del Libro de Mormón. Hay pruebas manuscritas de hace casi 2000 años del Nuevo Testamento y de hace más de 2000 años del Antiguo. Pero el Libro del Mormón no tiene ninguna evidencia manuscrita. Ninguna. Del Libro de Mormón no hay ninguna prueba documental. No hay ningún texto que sea anterior a 1930. Entre los eventos que cuenta el Libro de Mormón, que se supone terminaron en el año 400 de la Era Común, y el libro en sí, hay 1400 años antes de hallar ese primer documento. Lo que eso me sugiere a mí es que ese libro es una invención del siglo XIX. Pues, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde está la historia, que es muy amplia y abundante en el caso de la Biblia? ¿Por qué no se hallan los rastros antiguos? Si en el caso del Libro de Mormón existieran las pruebas de documentos antiguos, como los hay en el caso de la Biblia, ¿habría perdido la fe en ese libro? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Me habría ayudado saber que el Libro de Mormón tiene documentos y objetos antiguos que apoyaran lo que dice, pues en ese caso se podría hacer referencia a los documentos históricos. El Libro de Mormón afirma, en Mormón 9, versículo 32, que el idioma que usaban en América los nefitas se llamaba egipcio reformado. El Libro de Mormón dice que escribían en egipcio reformado. ¿Acaso un hebreo del año 600 a.C. sabía escribir en el egipcio antiguo reformado? ¿Qué es el egipcio antiguo reformado? Todos los lingüistas afirman que nunca habían oído hablar del egipcio reformado, a menos que sean mormones. Y la razón por la que los más serios lingüistas no saben nada de eso es porque se trata de un idioma ficticio. No existió nunca. ¿Hay alguna prueba de que los antiguos habitantes del Nuevo Mundo escribían en hebreo o en egipcio? Categóricamente no. No hay ninguna evidencia, no hay ningún rasgo hebreo, no existe en el dato iconográfico del glifo, no existe ni por la mínima, ni la remota idea de una escritura hebrea. La afirmación de que el Libro de Mormón fue escrito en hebreo por esa comunidad que emigró y que todo eso se escribió en placas de metal o de oro es algo imposible a fin de cuentas. ¿Por qué no sacan las placas de oro a la luz para que todo el mundo las vea y las lea por sí mismo? Se pueden poner las placas aquí en el monumento en el centro de visitantes para que
todos los que tengan alguna duda vayan a ver los jeroglíficos egipcios. Si el libro de Mormón fuera verdad, eso es exactamente lo que tendrían que hacer. Pues los textos antiguos de la Biblia, como en el caso de los pergaminos del Mar Muerto, se encuentran en un museo donde están exhibidos y expuestos para que todo el mundo los vea. Si el libro de Mormón es auténtico, como ellos dicen, podrían hacer lo mismo. Las monedas. Tanto en la Biblia como en el libro de Mormón se